Regresamos aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, sobre estos proyectos de movilidad que hay para la capital michoacana y para Uruapan. Yo decía al inicio de este programa, secretaria, que desde hace 50 años no venía un cambio tan profundo en el sistema de movilidad del transporte público aquí en Michoacán, específicamente en Morelia y en Uruapan. Tenía que venir desde el gobierno por la inversión que implica y por la complejidad de operar estos sistemas. Ustedes apuestan por el teleférico y por un metrobús. ¿Vieron otros sistemas que pudieran ser empleados aquí en Morelia y en Uruapan y se decidieron por estos dos, o siempre fue la idea teleférico y metrobús? La realidad es que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que fue aprobada a nivel nacional hace 3 años, nos habla de sistemas de transporte público masivo y semimasivo. Es decir, el teleférico es un semimasivo porque en una cabina cabemos 10, pero ya en el conjunto de 91 cabinas, pues ya se convierte en un transporte masivo. Y te habla mucho la ley del tipo de ciudades, las ciudades intermedias como Morelia y como Uruapan, que oscilan, que no sobrepasan el 1,000,000 de habitantes, pero que sí ya tienen una complicación real para poderse trasladar. Entonces, en ese sentido, pues son el trole, que lo tenemos en Ciudad de México, que requiere pues una instalación especial para darse alimentación al momento. Y realmente nosotros cuando vimos el éxito que ha tenido el teleférico en otras ciudades como Edomex, como Ciudad de México, veíamos que tenía una particularidad, a diferencia de los otros sistemas, que quita la carga vehicular de las calles. Que al tenerlo por aire, pues definitivamente no solamente es un beneficio para los usuarios de transporte, sino para también el público en general, que se mueve en moto, que se mueve en bici, que se mueve en vehículo particular. En este sentido, nosotros analizamos la demanda de usuarios en ambas ciudades y era clarita la línea que nos marcaba del traslado que hace toda la gente. Es decir, la ciudad está muy definida donde hay sus puntos de emisión y donde hay sus puntos de recepción de viajes. En ese sentido, nosotros podemos medir muy fácilmente qué trazo es el que requiere la mayoría de las personas. Y si a eso le hacemos un buffer de 500 metros, que es lo que podemos caminar, lo ideal es 200 metros, pero en un buffer de 500, ¿a quiénes vamos a beneficiar? Es clarito en donde tenemos que buscar un terreno para hacer una estación. Así de sencillo. Entonces, en el caso de Uruapan, hay una particularidad que la ciudad se parte en dos por su aeropuerto. Es decir, en Uruapan seguramente pues el crecimiento se tenía contemplado en una mancha urbana, construyen el aeropuerto a las afueras de la ciudad y de repente pues se empieza a comer esta mancha urbana y el aeropuerto ahora nos parte la ciudad a la mitad. Y entonces es tanta la longitud del aeropuerto a medio Uruapan que complica esta comunicación que hay y hacemos una segregación muy importante en la parte oriente donde está el aeropuerto. Entonces era cómo podemos librar esa complicación para poder comunicar a las personas. Y hay dinámicas que se hacen en las ciudades, famoso desarrollo orientado al transporte, cuando nosotros apostamos a un sistema integrado, se modifican las dinámicas de la ciudad. Te voy a poner un ejemplo muy, muy bobo que antes la combi pasaba por Villa Universidad y daba la vuelta en donde está la puerta trasera de Ciudad Universitaria. Y entonces toda esa línea de negocios, de copias, de la torta, del refresco, siempre estaban llenos. De repente se hace una modificación a la ruta y la combi ya no entra por esa calle y se va directamente a la puerta. ¿Qué pasa con esta dinámica económica que generaba el transporte público? Entonces, es medir todos estos impactos que van a tener, por ejemplo, en el caso de Ciudad Universitaria, donde vamos a tener un teleférico aquí en Morelia, una estación de teleférico, los chavos que al día de hoy rentan por 5,000 pesos un cuartito de 2x2, ahora podrán alejarse de su universidad, pero garantizarle que en 12 minutos van a poder estar en ella. Despresurizar, digamos, las zonas de... Exactamente. ¿Cuántas cabinas va a tener el teleférico de Uruapan? 91 cabinas. ¿Y puede transportar al día cuántas personas? 18,000 en una etapa inicial, pero esta es la demanda al día de hoy, la demanda inicial que tenemos de usuarios de transporte. ¿Qué pasa cuando implementamos este tipo de sistemas? Se potencializa la demanda.
Es decir, personas que al día de hoy no usábamos el transporte público, pero el que tener un transporte seguro, eficiente, ecológico, rápido, económico, lo puede usar. Entonces, hemos visto que prácticamente eso se duplica al cabo de un año de implementar estos sistemas. En el caso de Morelia, ¿cuántas cabinas se han proyectado? 113 cabinas. Este es un trayecto con más estaciones. En Morelia tenemos una estación adicional que llega a Santa María. Esto realmente nos entusiasma mucho porque el proyecto inicial de la mayor demanda de usuarios era hasta Zoológico. Desde el Estadio Morelos era una conexión norte-sur muy clarita de esta zona tan rezagada que es el norte de la ciudad, que pues obviamente la mayoría de las personas trabajan en la zona sur. Entonces, el poder incorporar una estación más que además no nos daba en los números iniciales como una estación emergente, en el momento en el que le ponemos el factor turístico, se eleva la necesidad de esta estación. ¿Por qué? Porque va a ser la estación que complemente el perfil del usuario. Es decir, normalmente va a ser el que va a trabajar, el que va a la escuela, pero este perfil de usuario, por tener una experiencia de viaje, de poder observar desde Santa María hasta el zoológico todo nuestro centro histórico, pues ahí le da otro plus de que también va a poder ser un atractivo para la ciudad. Que hay un tema aquí también, los que suben mucho acá a Santa María, hay un problema, digamos, de subir de abajo, de Camelinas hacia Santa María, el transporte realmente es un poco malo. Incluso la calidad de los propios camiones que suben para acá, eso va a ayudar, digamos, a subir de La Juárez a Santa María, ¿no? Así es. Que la gente que vive acá arriba, digamos, en la Loma, pueda tener acceso más fácil a Camelinas o a la zona de La Juárez. Imagínate, Mario, poder hacer desde Santa María hasta el Estadio Morelos 29 minutos. Y vas en una cabina silenciosa, segura, que cualquier cosa, pues tienes ahí un botón de pánico a la mano, pero sobre todo garantizar los tiempos. Es decir, al día de hoy tenemos un riesgo por tomar un transporte público porque decimos en lo que pasa, si se para cada rato, si hay tráfico, si hay una manifestación, si lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo le garantizamos al usuario que la cantidad de minutos está garantizada y que está cuidada para que no haya riesgos de que podamos llegar tarde a nuestro destino? Esta garantía también en otras ciudades la hemos visto, es a través de una app, en donde también vamos a lanzarla ya próximamente, no solamente para saber cada que pasa una cabina, pues esta pasa cada 8 segundos, sino también para las alimentadoras de estos sistemas, es decir, los camiones que nos llevan a estos sistemas, que también sepamos por dónde viene, salirnos exactamente en el momento de nuestras casas para que no estemos esperando tanto tiempo, subirnos al autobús, que nos lleve a la estación del Monumento a Lázaro Cárdenas, de ahí subirnos a Santa María o de ahí regresarnos hasta Villas del Pedregal, donde nuestra casa habitación. Entonces, realmente es brindarle a la ciudadanía una alternativa de movilidad que por el mismo costo de los 11 pesos te va a garantizar las mejores condiciones de traslado. Ahorita, ¿cuánto tiempo tardaría la gente, por ejemplo, en el caso de Morelia, esperando que pase una cabina en lo que llega una y se va a la otra? ¿Cuál será el ritmo? Ni 10 segundos. ¿A poco así tan rápido? Muy bien. ¿Cuántas personas puede mover Morelia, decías? Estamos sobre 23,000 en Morelia, pero realmente el estudio que se hace de la demanda potencial en Morelia sube de inmediato. Es decir, la demanda potencial que vamos a tener de usuarios que al día de hoy no usan transporte público, en Morelia va a ser mayor. ¿Hay otra ciudad colonial que use ese transporte, el teleférico, como transporte? Zacatecas, sí. Mira, la mayoría están en la zona metropolitana del Valle de México, pero realmente... Y hay otros que son más turísticos, ¿no? Más el de Orizaba, que es más turístico, por ejemplo. Así es, y esos son con pocas cabinas, son cabinas más amplias, es como un vaivén que traslada a las personas pues para que disfruten el recorrido turístico, pero realmente nosotros estamos innovando y hemos tenido acercamientos ya de otros gobiernos que quieren implementar teleféricos y nos dicen, oye, pero sí funciona, ¿cómo le haces? O sea, para ciudades intermedias sí ha sido un reto diferente, pero estamos con los datos en la mano. Es decir, nosotros creemos firmemente que estos dos proyectos en las dos ciudades van a transformar de manera positiva la ciudad. ¿Me aguantas unos minutitos más, secretaria? Vamos a hacer una pausa y regresamos con la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda.